Vamos a continuar hablando acerca del tema de las drogas, algo que es un problema no solo para las víctimas, sino también para la sociedad en su conjunto, por el negocio turbio que hay detrás, por la preocupación que se genera en las familias y por la cantidad de problemas, de delitos, de crímenes y cuestiones que están de por medio que el Estado, a través de distintos organismos, ha tratado justamente de paliar y de luchar. Hoy están hablando acerca de legalizar y quiero justamente profundizar con personas que estén en el tema, que hayan estado trabajando en el tema. Hoy nos acompaña Marcela Ormilugué, que ella es psicóloga humanista, ha trabajado durante 35 años en el Cedronar, actualmente se encuentra jubilada y nos va a permitir tener una visión amplia, profunda y completa de este tema tan difícil de tratar. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Bueno, ¿por dónde arranco, no? Porque hay tantos discursos instalados que es como difícil responder a cuál de ellos uno se dirige. Entonces lo que voy a tratar es un poco de decir qué es lo que yo pienso acerca de la temática. Como empezar por la conclusión para ir desandándola. Exactamente. Quizás, y te agrego esto, quizás la confusión es una estrategia también. Ajá. Confundir, divide y triunfarás, dicen, confundir para que no se sepa para dónde salir corriendo. Exactamente. ¿Cuál es su conclusión por la cual podríamos arrancar entonces? Esto es lo que yo considero que sucede, no tan solo en nuestro país, sino, bueno, en varios países, por no decir el mundo entero, que es esto de mezclar todo y de utilizar palabras con determinados conceptos que en verdad son erróneos, ¿no? Por ejemplo, hay políticos que hablan de flagelo. Me voy a lo conceptual. Hablan de flagelo cuando, si te vas a lo semántico, flagelo es algo que te castiga exteriormente y vos no tenés ninguna posibilidad de defensa. Con lo cual la prevención sería inútil. Lo pongo como ejemplo general. O el término de droga. ¿Qué es una droga? Lo vengo aclarando hace 35 años. Y quizás más. Y quizás más, que la Organización Mundial de la Salud define como droga toda sustancia que introducida en el organismo produce una modificación física y o química. Ahora, ¿cuáles son esas drogas? Esas drogas pueden ser legales, de venta comercial, tales como el tabaco y el alcohol en nuestro país es libre, como así los medicamentos que se compran libremente en una farmacia. O bajo receta. Después viene esa otra categoría, que son las sustancias que se utilizan para medicamento y que requieren, según la sustancia que contengan, de receta, que puede ser archivada o inclusive triplicada. Claro, un médico o un profesional de la salud que te diga cuánto hay que tomar la dosis necesaria y durante cuánto tiempo, es decir, en base a un diagnóstico médico incluso. Exactamente, y te da una receta con la cual vas a la farmacia y la farmacia tiene a su vez un control, ¿sí? Cuando la receta se llama receta archivada, los que tienen que ir por duplicado porque son psicofármacos. Y después está el tercer grupo, que es la que nos trajo hoy acá, que son las denominadas ilegales. ¿Por qué? ¿Por qué las drogas ilegales son ilegales? ¿Quién lo dijo? Bueno, tendríamos que remontarnos históricamente. El uso de sustancias psicoactivas existió en toda la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Si nos remontamos históricamente, podemos ver que a partir de la famosa guerra del opio, las Naciones Unidas deciden conformarse, se inician las Naciones Unidas
Y una de las primeras cosas que hacen las Naciones Unidas es la lucha contra ese narcotráfico. Entonces se elabora un documento, que es la Convención Única sobre Estupefacientes, que es del año 1961, donde las categoriza y donde dice que hay drogas que en todos los países que conforman las Naciones Unidas deben ser ilegales. Y ahí tenemos la famosa cocaína, entre otras tantas. Pero ¿qué pasa? Hay otro grupo de sustancias, que son las sustancias sintéticas, que son las que se elaboran en laboratorios y que no provienen de plantas, como es la cocaína o la marihuana o los opioides. Todas ellas derivan de plantas. Hay otros, si viste la serie Breaking Bad, que me pareció bárbara, allí ves cómo se ensaya con diferentes sustancias químicas para crear las metanfetaminas. Exactamente, y que no tienen un derivado de plantas. A ellas se las llama sintéticas. Pero ¿qué pasa además? Popularmente conocido como los cristales. ¿Cómo? Los cristales. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? También existen sustancias dentro de esos grupos que se utilizan para fines de producción, tales como aerosoles. No sé si vos te acordás de la época en que los niños inhalaban un pegamento. Y bueno, fue una época, quizás eras chico vos. No, lo llegué a ver y no de chico, lo llegué a ver de grande. De grande, bueno. Sigue pasando. Claro. ¿Qué es lo que se inhalaba? El tolueno. El tolueno es una sustancia que se utiliza dentro de la industria para hacer pegamentos, entre otras grandes cosas. Esto que los niños o los adultos lo inhalaran es un uso desviado del uso comercial. Lo mismo es lo que está pasando ahora con el tema de la cocaína adulterada, porque decir la cocaína envenenada, yo no sé si hay una mala intención en esto o una gran ignorancia. Es decir, ya está demostrado desde siempre, desde ahí la Convención Única, de todas las consecuencias que trae, ¿no? Después, si querés, hablamos de Freud también. Bueno, ¿qué pasa con esto último que aparece en Puerta 8? Lo que se utilizó es un precursor químico. Un precursor químico es una sustancia primera, que para eso existe un registro nacional de precursores químicos, que nació dependiendo de la Cedronar y después... Que saben que lo usan para ese tipo de cosas. Entonces, son las bases con las cuales vos creás las sustancias químicas. En realidad ahí lo que se hizo fue casi sustituir la cocaína. Claro, por la cantidad que utilizaron para el compuesto final. Generalmente cuando se corta, ¿no? Como se dice en la jerga, cuando se corta para tener mayor cantidad, o como decía mi padre cuando yo era chica, que el que vendía querosén le agregaba agua. La rebaja. Bueno, en este mercado, o llamémosle mercado, de la cocaína, se la particiona y se le coloca, no sé, maicena, harina, sí. Harina, lo que sea, para rebajarla y tener mayor ganancia. Acá, según los informes que hay hasta ahora, hasta se la sustituyó. Era mínima la cantidad de cocaína. Y lo que había era piperidina, que es un precursor.
esto, cuando aparecen las noticias diciendo es una droga nueva, no muchachos, no es nueva. Está allá en la segunda convención de las Naciones Unidas de 1988 sobre el control de las sustancias psicotrópicas y psicoactivas. Está en el cuadro 2, por si quieren buscarlo, o sea, cuando dicen nueva. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo llega a esto? Esta es la gran pregunta. Acordémonos de la efedrina. ¿Qué pasó con la efedrina? La efedrina tenía que entrar, ser controlada para derivarla a los permitir a los laboratorios que la utilizaran para medicamentos relacionados con el resfrío, la gripe, etc. Hay un montón de medicamentos que tienen efedrina. Pero en esa ocasión, ¿qué ocurrió? Se quintuplicó el ingreso de efedrina al país. ¿Y a dónde se derivaba? ¿Qué pasó con eso? Bueno, es un tema grosso porque... Y ahora se abrió un nuevo tipo de caso. Y ahora yo me animaría, esto es una opinión personal, yo me animaría a decir que es similar a lo que pasó con esta sustancia. No sé si ingresó en mayor cantidad o no, esto lo desconozco. No, estamos viendo la punta del iceberg del problema. Claro, pero el tema es que en lugar de utilizarla para hacer aerosoles o productos de limpieza, se la metió para consumo. Para la producción de droga, de cocaína, perdón. Sí, para el mercado, diría yo, de oferta para las personas que hacen consumo. Yo lo diría en esos términos. Ahora, cuando... Fíjese cómo la confusión... No me trate si usted, te lo pido, por favor. Cuando la confusión se lleva tan a gran escala, terminan hablando de legalizar como una solución, legalizar todas las drogas y la producción de las drogas como una forma de romper el negocio del narcotráfico. El Cedronar ha sido una de las entidades, la principal del Estado, que no solamente se dedica a la prevención, sino también se dedicó durante mucho tiempo, charlábamos antes de la entrevista fuera de cámara, se dedicó durante mucho tiempo también a la parte de la lucha contra el narcotráfico. Eso en 2018 usted contó que pasó al área de seguridad. Pero en cierta manera creo que es injusto que se haya dividido, porque en perspectiva personal, no puede subdividirse las cosas, una está atada a la otra intrínsecamente, son partes necesarias del mismo problema. Entonces, esta lucha contra las drogas, surge mi pregunta, ¿no? Cuando te plantean, vamos a legalizar las drogas hasta su producción, ¿qué despierta en alguien que estuvo justamente integrando un equipo dedicado a la prevención y a la lucha contra el narcotráfico? Bueno, vamos a tratar de dividir un poco el tema. La lucha contra las drogas es un término que se usa, que lo usó Nixon allá en los años 80 para pedirle al mundo que luchara contra las drogas, como si las drogas fueran un ejército que viene avanzando y hay que luchar con cuchillos, misiles o lo que fuere. Típico también de una concepción de guerra que tiene el norte. Hoy día, esto se puede llegar a la conclusión a nivel mundial que no ha servido para nada. La lucha, por eso digo... En término bélico... En término bélico, ha fracasado. La prohibición ha fracasado.
Ahora bien, una cosa es hablar de legalizar y otra cosa es de despenalizar. Despenalizar, esto sí ya está vigente, digamos, donde a la persona que consume, por lo menos desde lo legal, se trata de no considerarla un delincuente. Claro, porque estés fumando un porro o que te hayas drogado, no vas en cana. Sería llevándolo al criollo. Esto es lo mejor que podría pasar. Hay todavía algunos jueces que no lo ven de esta manera, pero digamos que culturalmente, poco a poco, esto se va instalando. La persona es una víctima. Yo no estoy de acuerdo con que es un enfermo, pero bueno, ese es otro capítulo que si querés lo retomamos después. El punto es lo que vos me estabas planteando con respecto de la lucha y con respecto de la legalización. Humildemente considero que nuestro país no está habilitado, preparado como para poder legalizar. Como dijo la fiscal Cuñarro hace unos días, ¿te imaginas si con esta falta de control que tiene el Estado sobre las sustancias, además se legalizara? Es muy fuerte. ¿Por qué? Y bueno, por esto, porque no hay una preparación cultural, porque hay una disidencia enorme de ideologías, de falta de conocimiento. Hay demasiadas personas a cargo de temas centrales que desconocen el tema y que cuando se ha politizado, lo digo desde mis 35 años de trayectoria, se ha politizado y los que han tenido a cargo la temática no eran precisamente expertos en la temática. Entonces, ¿qué pasa? Bajan discursos o dicen cosas, hoy dicen la cocaína envenenada, hace unos años decían maldita cocaína, el flagelo, y bueno, una cuestión de conceptos que, te repito, nunca pude discernir si eran intencionales o una falta de conocimiento en el tema. Entonces, ¿qué es lo que falta desde mi humilde punto de vista? Es una conciencia clara. A ver, cuando hablamos de drogas, eso fue mi primer sitio web allá en los comienzos de los 90. ¿Qué decimos cuando decimos droga? ¿De qué hablamos cuando decimos droga? ¿Cuáles son esas drogas? ¿Qué son esas drogas? ¿Por qué hay drogas psicoactivas? ¿Por qué hay drogas que se usan para fármacos? ¿Por qué hay sustancias psicoactivas? ¿Qué terminología usamos? Entonces, por ahí hay muchos que salen a discursiar y no hay una preparación de conciencia en la población para poder captar o discernir lo que está diciendo ese tipo, esa tipa o quien sea que está sentado en ese sillón, ¿no? Para concentrarnos, porque como bien decimos está todo muy disperso y es muy difícil hablar de todo a la vez, vamos a concentrarnos en lo que es la cocaína y el mercado negro de la cocaína. Yo le preguntaba a un profesional de la salud, a un bioquímico, ¿para qué sirve la cocaína? Es decir, ¿cuál sería la funcionalidad si la legalizás el mercado? De repente vos tenés la fábrica de cocaína con sus plantaciones de cocaína, de coca, especialmente para la fabricación. El Estado los rotula, le pone la etiqueta, te dice tiene que contener esto, y no puede contener esto en estas cantidades. Que es lo que están planteando algunos que hablan, como bien decíamos, por boca de jarro. Primero, que va a crearse un mercado negro siempre.
porque siempre va a haber alguien que trate de hacerlo más barato y en menor calidad. Por lo tanto, ahí está, ya el negocio va a seguir estando. Y segundo, ¿cuál es la funcionalidad? Es decir, ¿para qué vas a legalizar un mercado de venta de un producto que no hace nada bien en ningún sentido? O sea, ¿cuál es la funcionalidad buena? Si es que tiene, ¿no? La verdad, desconozco que la cocaína tenga una funcionalidad buena, positiva para la salud. Hay todo un discurso que no se refiere exclusivamente a la cocaína, que habla de que no existiría el control del narcotráfico. Entonces citan la ley seca que hubo en Estados Unidos en su momento, que no sirvió, y entonces cuando se dejó en libertad, se reguló solo. Bueno, ponen un montón de argumentos, los derechos privados, ponen un montón de argumentos. Yo te insisto con esto, hay una realidad sociocultural que no responde a esos argumentos. Esto por un lado. Por otro lado, hay que reconocer la historia. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza que alrededor de 1850, no recuerdo ahora el nombre de quien estaba experimentando, y resulta ser el clorhidrato de cocaína, que lo denomina cocaína, con lo cual Freud, como médico, sabe que lo que producían eran efectos anestésicos y se había empezado a utilizar en odontología. Entonces Freud dice, si produce efectos anestésicos, yo tengo pacientes histéricas que se quejan de dolores, voy a probarlo. Era algo nuevo. Por eso cuando dicen Freud era cocainómano, se me paran los pelos de punta, porque es no entender el momento histórico. Era algo nuevo. Y él como médico... Un ensayo científico sin laboratorios y todas las condiciones que hoy en día uno tomaría en cuenta a la hora de las fases de experimentación. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de 1850. Él directamente probó en la gente. Entonces, bueno, ya había una venta dentro de los ámbitos medicinales, ¿no es cierto? Y se aplicaba como anestésico. Bueno, él empieza a ensayar. ¿Qué pasa? Ya había adictos a la morfina. Entonces él dice, voy a sustituir la morfina por eso. Por la cocaína. Y ahí empieza. Y después dice, la voy a probar en mí mismo. Y ahí es cuando él descubre lo que bien denomina adicción. Él mismo llega a darse cuenta de esto. Ahora te estoy hablando de alrededor de 1850 y la Convención Única de Estupefacientes que te mencioné antes 1961. es de 1961. O sea, fíjate vos. Todo el tiempo que tuvo que pasar para que se saquen esas conclusiones a nivel mundial. Y dicho sea de paso, siendo parte de esa Convención de las Naciones Unidas, no siendo Argentina parte de las Naciones Unidas y siendo la Constitución Nacional la máxima ley que dice que nos adherimos a ese tipo de convenciones, me pregunto si no están planteando algo que es completamente anticonstitucional. Sí, sí, totalmente. Visto desde ahí, sí. Lo mismo que si planteamos la pena de muerte, que tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, que está también dentro de la Constitución, o los derechos del niño, que está también dentro de nuestra Constitución. Sí, sí. Ahora, ¿es novedad? Es novedad que naveguemos en contra de la Constitución. Sí, sí. Me da mucha pena decirlo, pero cada vez es más letra muerta y me sigue sorprendiendo. No me dejo de sorprender con la cantidad de cosas, porque esto estoy madrugando ahora, me estoy dando cuenta de la reflexión charlando ahora. Bueno, supongo que la gente en su casa va a estar pensando lo que tenga que pensar. Me faltó decir lo del coqueo.
Bien, la parte que también hablamos un poquito con el bioquímico, el coqueo está autorizado, en las regiones del norte se usa mucho. Le doy el Bueno, pie. y justamente las Naciones Unidas en un momento determinado interviene para que en Argentina se pueda aceptar el coqueo en Salta y Jujuy. Primero dice Salta, Jujuy y Tucumán, creo. Y después no, queda solo Salta y Jujuy. Ah, ¿tiene una región específica Sí, nada más? sí, en Buenos Aires no podés masticar. Apa. ¿Por qué? Porque esto es científico, ¿no es cierto? Está demostrado que la tolerancia a las alturas es muy dura para ellos. Necesitan masticar coca. No sé si Sí, por sí, ahí sí. alguna Pero, vez, pero ¿y en bueno. la llanura el efecto es contraproducente? Bueno. Digamos que se justifica. Se justifica ya. Se justifica ya. Ahora, si te querés tomar un tecito acá, dentro de tu casa, no te puedo decir nada, no sé. Mira, bueno, curiosidades de esto. El coqueo está autorizado solamente en Salta y Jujuy, Exacto. dentro de la Argentina. Exacto. Bueno, reflexión final porque se nos ha ido la nota. La verdad que he disfrutado mucho de esta charla y da para más. Pero quiero una reflexión final. Cuando hoy la gente prende la tele y se encuentra con esta discusión, ¿qué es lo que le recomendarías a aquel que está por escuchar eso como para prevenirlo? Ojo con esto, siempre que escuches esta discusión acerca de legalizar las drogas para combatir el narcotráfico, piensa en esto. La dejo hablar. Yo lo primero que diría es desprejuiciate. Todo lo que creas saber o conocer sobre la temática u opiniones que dan determinadas personas, sean prestigiosas o no, déjalas a un costado y empezá a tratar de buscar información seria. Determinados lugares tenés, bueno, Naciones Unidas, la OMS, la OEA CICAD, que se especifica en la temática, la JIFE dentro de Naciones Unidas. Bueno, esos serían los organismos internacionales. Pero después, ponete a buscar cuáles son las responsabilidades de la ANMAT. Ponete a buscar cuáles son las responsabilidades del registro de precursores químicos. Estos dos últimos organismos son nacionales. Pero fundamentalmente, ¿cuáles son las conceptualizaciones de cada una de las palabras que utilizamos? Porque ahí es donde se arma todo el merengue y ahí es donde se llegan a conclusiones extrañísimas. Y si las premisas son incorrectas, las conclusiones Absolutamente. no tienen garantías. Absolutamente. Pero después las consecuencias son colectivas. Ese es el punto. Bueno, faltaría hablar de la reducción de daño y etcétera otro día si querés. La próxima. Tengo 35 años. Para charlar. Varios programas por delante entonces. Marcela, un placer. Bueno, lo mismo digo. Espero que les haya servido a todos en su casa.